Gracias, señor presidente. Pues para explicar el sentido del voto en esta toma de consideración por mi grupo, 4 ideas básicas. En primer lugar, Vox siempre con las víctimas del terrorismo. 2, no pueden existir discriminaciones autonómicas en una materia tan sensible como esta y en ninguna. 3, mejoras técnicas de la ley. Y 4, lo que no es objeto de la ley, ni siquiera de esta proposición de ley de reforma de la misma. En primer lugar, en Vox siempre estamos y estaremos sin matices con las víctimas del terrorismo, con su reconocimiento, su dignidad, homenaje, asistencia y reparación. En realidad estamos hablando de una cuestión fundamental, de un tema central para una sociedad, para un país, para una nación, que es, y además es baremo, medida fundamental de cómo está concebida y cómo se desarrolla esa sociedad, ese país, esa nación, que es el tratamiento que se dispensa a las personas que han sufrido el zarpazo del ataque más grave que se puede sufrir que puede sufrir una persona en su vida, en sus derechos humanos, en sus libertades. Al fin y al cabo, el ataque más grave que puede sufrir un país, una sociedad, una nación, que es el golpe del terrorismo, el querer generar el terror en las personas, justificado, como han justificado y siguen justificando algunos, con base supuestamente en unas ideas políticas, para atentar contra los derechos fundamentales, contra las libertades de los demás. Por tanto, es una cuestión de jerarquía de prioridades, es una cuestión de jerarquía de atención, de gasto, y es una cuestión en la que hay que priorizar esta cuestión, que es fundamental, en detrimento de otras, en las cuales estamos gastando siempre, seguro, con menor necesidad que en esta materia. Cuestiones en las que se hace un dispendio de gasto del dinero público por razones mucho menos justificables e incluso en muchos casos por razones puramente ideológicas que no tienen justificación. Por tanto, siempre con las víctimas justifica el sentido de este voto a que se abra este trámite de estudio y mejora de la ley en el sentido que ahora vamos a ver. Punto segundo que adelantaba, en una materia tan sensible como esta, que es qué tratamiento damos a las víctimas del terror, del terrorismo, no pueden existir diferencias entre víctimas por razones administrativas autonómicas, por razones de nacimiento, de empadronamiento. Y aquí en este punto nos alegramos sinceramente de que se sigan incorporando, como en tantas cosas, a lo que Vox ha dicho anteriormente, y a veces tarde, a veces mal, pero se siguen incorporando en muchas cosas a lo que hemos venido diciendo. Aquí hay una disfunción, una discriminación y efectos muy dolorosos, claramente, por razones puramente autonómicas, y esto no puede ocurrir. Es más, el hecho de que esto se esté discutiendo hoy aquí, pues en gran medida es consecuencia de lo que hemos sostenido, de lo que ha sostenido este portavoz en comisión y de lo que ha sostenido mi grupo en esta materia. Y de hecho, bueno, pues le honra al señor Martínez Abarca el que lo haya mencionado y además con el tono con el que lo ha mencionado. Por tanto, evitar todas estas discriminaciones tan dolorosas que se están produciendo sobre las víctimas en multitud de situaciones que podremos tratar en comisión, en la ponencia, y que habrá también que discutir y votar en este pleno. Son multitud de circunstancias las que hay que solucionar, que están produciendo un efecto injusto y además que, tratándose de víctimas, produce un efecto contrario a su estabilidad, a su dignidad, a su reconocimiento, produce en cierto modo una revictimización de nuevo sobre las víctimas cuando se están produciendo resoluciones a veces dolorosas por cuestiones como las que se están produciendo. En casos incluso, en algunos casos, en que la propia residencia real o la cotización o el pago de impuestos o la seguridad social se tiene incluso en la Comunidad de Madrid, pero no se tiene, por ejemplo, el empadronamiento. Por tanto, en una materia como esta debe existir una igualdad, una solidaridad nacional. Si quieren, una armonización, pero no a la baja, desde luego, de la regulación autonómica en tanto que exista. Si nos creemos de verdad esto, si nos creemos qué es el terrorismo, si nos creemos qué son las víctimas de lo que estamos hablando, pues el Gobierno de Madrid no estará en contra de estudiar la mejora de esta ley. Creo que, en primer lugar, honra el que el consejero esté aquí presente, cosa que en algunas circunstancias no ocurre, en este caso ocurre y es también para mencionarlo,
y que, bueno, finalmente hayan decidido abstenerse en cuanto a la toma en consideración de esta ley, a pesar de lo que han sostenido en algún caso en comisión cuando hemos tratado sobre este tema. Por lo tanto, el Gobierno no estará en contra, como no lo está de estudiar, como no lo está estando hoy, en contra de estudiar la posible mejora de esta ley. Y también, desde luego, los grupos que sostienen al Gobierno Sánchez-Iglesias no estarán en contra de una serie de cosas. En primer lugar, de empezar por respetar de verdad a todas las víctimas. Empezar por ejemplo, no introducir a Bildu Batasuna en la propia dirección política del Estado, como están explicitando que están haciendo, por ejemplo, desde Podemos. Es decir, tienen ocasión, si verdaderamente sabemos lo que son las víctimas y verdaderamente les importa lo que son las víctimas, digan a sus socios de Bildu que le piden a sus chicos de ETA que condenen los asesinatos, por ejemplo, que pidan perdón por el daño causado tan grave a muchísimas víctimas y, de paso, que colaboren con el esclarecimiento de tantos asesinatos que todavía siguen sin esclarecerse. Ustedes suelen decir que ETA ha desaparecido, Lo que no ha desaparecido en absoluto, y yo lo he vivido en primera persona, y lo han vivido muchas personas queridas por mí y queridas posiblemente por muchos de nosotros, y sigue ocurriendo, es la coacción, la amenaza, el chantaje que sigue viviendo muchísima gente en Navarra y en el País Vasco por gente con la que ustedes van de la mano, que son sus socios o son sus amigos y que legitiman su actuación. Eso sigue existiendo, como sigue existiendo homenajes explícitos a etarras, a asesinos, a gente que ha asesinado, a gente que ha secuestrado, a gente conocida por personas de esta Cámara, y no hace falta tampoco que sean conocidos. Siguen realizándose esos homenajes explícitos en algunos pueblos de Navarra y del País Vasco. Por tanto, ocasión tienen, si verdaderamente les importan las víctimas, de que esto no esté ocurriendo, de respetar y dignificar la memoria, ciertamente, el recuerdo y el respeto de las víctimas, y además también, en segundo lugar, me imagino que no estarán en contra de evitar estas diferentes discriminaciones autonómicas o esas faltas de reparación a las víctimas por falta de leyes en otros sitios, en otras comunidades autónomas, por ejemplo, con cargo al Estado. Me imagino que los partidos que sostienen al Gobierno Sánchez-Iglesias no estarán en contra de un compromiso político, de comprometerse o de incentivar, de promover, de impulsar el que esas posibles diferencias, en tanto que estas diferencias autonómicas existen, sean suplidas de forma subsidiaria con cargo al Estado del Gobierno en el que ellos están. Me imagino que si las víctimas verdaderamente les importan, no tendrán ningún problema en cuanto a esto. Además, como ya se ha dicho, la verdad es que esta ley no tiene por único objeto las ayudas económicas, y muchas veces las víctimas no pretenden primero o solo o directamente esa ayuda económica, sino que también tiene otros objetos que son la propia asistencia psicológica, que, como se ha dicho y se ha dicho con razón, no tendría ningún sentido negar a alguien por estas cuestiones puramente administrativas. Por tanto, no discriminación a las víctimas por estas razones. En tercer lugar, mejoras técnicas. La ley tiene mejoras técnicas claramente posibles, como la del silencio administrativo, el supuesto silencio administrativo que aquí se está regulando en esta ley, que tiene un régimen radicalmente defectuoso, por no decir singular, porque no es ningún silencio administrativo en realidad. Aquí se habla de que en el plazo de 6 meses se podrá entender estimada la solicitud siempre que el solicitante cumpla los requisitos para obtener las ayudas. Es decir, esto no es ni un silencio administrativo positivo ni negativo. Si consideran que no debe existir un silencio positivo, pues establezcan uno negativo, en el peorísimo de los casos, pero algo que permita tener una resolución que pueda ser impugnada y que no esté abierto a esa especie de cauce requete peculiar que nunca he visto, la verdad, en la ley, y leyes la verdad es que he visto, para hacer esto de este modo, una especie de retirada sobrevenida de la propia ayuda concedida, que en su caso incluso cauces habría, pero no este modo de establecer el silencio administrativo, que no lo es. Y por tanto, esta es una cuestión puramente técnica que hay ocasión para mejorar, y uno de los motivos también para que estemos votando aquí, en el sentido que votamos, a favor de mejorar la ley en todo lo que pueda mejorarse. Y por último, para terminar, mejorar la ley en lo que es su objeto. Claro, la ley es una ley sobre reconocimiento, protección
asistencia a las víctimas del terrorismo, no otras cosas. No es objeto de la ley algunas cosas que se han deslizado aquí y que en absoluto tendrán nuestro apoyo, porque no lo pueden tener, porque no es protección, dignidad, todo lo contrario. Nunca supondrá la memoria, la dignidad, el respeto, la protección, la ayuda a las víctimas del terrorismo, la justificación de atentados, de la violencia, de asesinatos, nunca. O cosa que ha hecho, por ejemplo, el líder de algún partido político, como Podemos, Pablo Iglesias, de forma explícita. Sí, diciendo que la lucha de ETA tenía una justificación. Sí, si quiere luego le leo literalmente las declaraciones. Por tanto, ni siquiera cambio de relato, como aquí se ha dicho. No, imposición de un relato tampoco. Por supuesto, porque eso tiene poco de memoria acogedora, como también se ha dicho hoy aquí. Muchas gracias. Gracias.